Por favor, vamos a orar por la palabra. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Señor, te pido que seas tú el que traiga tu palabra, que seas tú el que nos enseñe, Señor, que nos podamos sentar a tus pies, Señor, para oír la palabra, el rocío, Señor, que desciende de ti como revelación y que podamos hacerlo parte de nuestra vida diaria, Señor. Te lo suplicamos, Señor, reprendemos todo espíritu de distracción, todo espíritu contrario a tu palabra, Señor, que podamos poner nuestros sentidos, nuestras fuerzas, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón a tu palabra, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pongamos la presentación ahí en la pantalla. Vamos a seguir hablando un poco de esto, de lo que es el tema, pues se llama la Odisea o Filadelfia, porque es algo que nosotros tenemos que escoger en el qué hacer. ¿Escogemos ser Filadelfia o escogemos ser la Odisea? Entonces queremos ver, digamos, algunas cosas. La Odisea es un tema realmente inagotable, pero yo quiero que veamos unas cosas más. Yo creo que vale la pena, por supuesto, y nosotros nos identificamos. El punto es identificar a nosotros qué áreas de nuestra vida son Odisea. O sea, no es que nosotros seamos Odisea por completo, pero áreas de nuestra vida sí son Odisea. Entonces, el punto es detectarlo y extirparlo para sustituirlo. Primero tenemos que, detectar qué áreas de nuestra vida son Odisea, extirparlas, arrancarlas, destruirlas, y para poder después edificar las áreas de la Filadelfia, del amor, y podamos nosotros ser arrebatados. Bueno, mire pues, entonces esto es lo que hemos platicado. Ahorita estamos nosotros en dolores de parto. Y vamos a ver, por ejemplo, la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, verso 17 dice. Bueno, la Odisea quiere decir el pueblo manda. Este es algo realmente que no creo que en ningún lado aplique. ¿Usted conoce algún lado donde el pueblo mande? Realmente, a nivel de país. Realmente, aunque se conoce como democracia tal vez, por ejemplo, en Estados Unidos no fue el que tuvo más gente que votó por el Donald Trump, sino fueron, pero sí más cuerpos colegiados. Es una otra forma de elegir presidente, pero no toda la gente votó por él, y votaron más en contra de él que por él. Pero el punto es que nosotros tenemos que entender el gobierno de nuestra vida. Nosotros somos una especie de iglesia, en lo íntimo, en lo personal. Somos una especie que tiene espíritu, alma y cuerpo, que tiene lugar santísimo, lugar santo y atrio, nosotros mismos. Bueno, entonces la Odisea, ¿qué quiere decir el pueblo manda? Apocalipsis 3:17 dice así: yo sé que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Y no sabes que eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ok, ¿a quién le está hablando? ¿A quién aquí? ¿De quién es el mensaje? De Dios. Y se lo está diciendo a la iglesia, o sea, a nosotros nos lo está diciendo. Pero aquí vemos algo importante que nos demuestra, algo tremendo, que yo se lo pongo acá. Que es lo que está en círculos. Mire, soy, me y tengo. Si lo pudiéramos, poner en una palabra, incluso hay un Dios que se llama de esta forma. ¿Cómo le podríamos poner esas tres palabras? Soy, me y tengo. O sea, ¿qué envuelve? ¿Cómo? Riqueza. Egocéntrico. Y hay un Dios que es el Dios del ego. ¿Y sabe qué? Todos lo tenemos de alguna forma. De alguna forma todos tenemos ese ego.
O sea, incluso hay un ego espiritual, hay un ego del alma, que se manifiesta también, y un ego del cuerpo. Un ego espiritual podría ser gente que tenga su orgullo, sea pertenecer a una misión y que las demás no sirven. Pertenecer a una iglesia y que las demás no sirven. Ser cristiano de algún tipo y que los demás no sirven. Que solo lo que él sirve es. Y no es así. O sea, un egocéntrico de su alma podría ser alguien que cree que solo lo que él piensa es correcto. Y que todo lo que lo dicen los demás no sirven absolutamente para nada. Y del cuerpo, pues el ego que genera el cuerpo llega al alma. O sea, alguien puede ser que crea que es bien parecido. Si es hombre y si es mujer, crea que es bonito o algo, y eso lo haga tener una especie de un espíritu enviado por el Dios ego. Entonces, aquí claramente vemos entonces que el pueblo manda. Bueno, y vemos ese espíritu de egocéntrico. Ahora veamos un concepto de uno de los tal vez pensadores más connotados que han existido, ¿verdad? Que se llamaba René Descartes. Él sacó unos principios tremendos, como por ejemplo, pienso, luego existo. Ahora, nosotros, por ejemplo, entonces él dice pienso, o sea, ya va el ego, pienso, y luego existo. Pero digamos, ¿cuál sería nuestra forma de como cristianos? ¿Cuál sería nuestro concepto de pienso, luego existo a nivel espiritual nuestro? ¿Cómo sería? ¿Cómo? No, porque realmente hay que quitar la parte del ego. Por ejemplo, entonces sería, ¿cómo? ¿Qué pensaría Cristo? Pero poniéndolo así, ahí vas. O sea, fui creado, luego existo. O sea, el fui creado no depende de nosotros, sino de Dios. Pero entonces hay que poner, pienso, no. Primero fui creado. Y si fui creado, no fue por mí mismo. Y la Biblia dice que nosotros, Dios nos creó, no nosotros, a nosotros mismos. Entonces, el punto de la Odisea es pensar que lo que tiene es por su esfuerzo. Y en parte tiene razón, pero es una razón relativa, no absoluta. ¿Por qué? Porque entonces no podemos extraer a Dios de las cosas buenas que nos ha permitido. Incluso alguien puede ser que tenga inteligencia para algo. ¿Quién le dio esa inteligencia? Dios. Alguien puede ser muy bueno para su trabajo. Dios le dio esa inteligencia. Bueno, veamos cómo dice este señor. Bueno, ya se murió, pero dejó escrito esto, ¿va? Pero analicémoslo, porque ese es uno de los conceptos de la iglesia de la Odisea. El nombre puesto a los que seguían a Descartes, que tenían, oiga, la opinión de que no podían confiar en ninguna cosa fuera de su propia existencia. O sea, no confían en nadie. Entonces, eso incluso puede ser algo que le pase a los cristianos. Por ejemplo, ¿cuál sería el concepto de un cristiano que no confíe en nada, digamos, de su propia existencia, o sea, de lo sensorial? Podría ser un cristiano que no cree, por ejemplo, que Dios interviene en nuestra vida en una forma sobrenatural. Entonces, cuando el que no cree en la sobrenaturalidad de Dios es una iglesia de la Odisea. O sea, alguien que piensa que solo lo que él haga es lo que existe, está negando el ámbito espiritual y se está llegando o digamos dejando de volver totalmente por el ámbito material, o sea, el ámbito digamos que extrae a Dios de la ecuación. Es un poco complicado esto, pero estoy hablando de cristianos. Estoy hablando de, por ejemplo, alguien que tenga un problema, un cristiano que tenga algún problema y que crea que ya evaluó las posibles soluciones y de las posibles soluciones ninguna le va a servir porque ha probado todo y no le ha funcionado nada. Entonces ese es una odisea porque está quitando de esas posibilidades una que es más real que las literales, que es la intervención de Dios.
Les voy a poner ejemplos. ¿Se recuerdan ustedes de la viuda? No, no era viuda, pero era la mujer que tenía 12 años con el flujo de sangre. ¿Se recuerdan, va? ¿Se recuerdan cuál era la condición de ella? Bueno, aparte que está enferma, ¿qué fue el proceso que tuvo, dice la Biblia? Que había probado de todo. Con todos los médicos, parecía que como que tuvo un tiempo que tenía dinero. Fue aprobando con todos los médicos, con todas las medicinas, incluso tal vez, bueno, sin el tal vez, seguro que probó medicina alternativa. Seguro que probó con curanderos, con chamanes, con quien pudo. ¿Por qué? Porque ella estaba limitando su creencia solo a lo que podía ver. Pero cuando entendió que tenía que trasladarse la iglesia de un sentir de la Odisea a la Filadelfia, que es creer en algo increíble, a alguien que realmente no conoce la palabra. O sea, ok, si yo le toco el borde, voy a ser sana. O sea, ahí no tenía que gastar nada, no era nada literal, sino algo espiritual por medio, salud, por medio de un contacto literal, volviendo a algo espiritual. ¿Esto van a entender o no? ¿Sí o no? Sí, ¿ah? Ok, entonces, ¿qué hacemos nosotros para hacer Filadelfia? Poner un caso de una situación que estamos viviendo. Puede ser un hijo, puede ser un problema financiero, puede ser lo que sea. Este caso, por ejemplo, era un caso de salud. Que el médico decía, mira, ¿no tienes más dinero? No, entonces tampoco hay más medicina. Pero se volvió ella activando la fe en algo sobrenatural que la convertía en Filadelfia y dejó de ser la Odisea. ¿Por qué? Mire, nosotros, o sea, usted cree realmente de que va a llegar un momento en nuestra vida que usted se va a comenzar a sentir que se está siendo transformado. O sea, transformado literalmente. O sea, porque la Biblia dice que nosotros vamos a ser transformados si es que estamos vivos y hayamos permanecido. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Pero tenemos que quitar, hermano, porque alguien puede decir, pero si yo realmente dudo que sea transformado. Transformado es cambiar la forma de la materia sin perder la esencia de la misma. Porque con esta materia no podemos ir al cielo, no podemos encontrarnos a Jesucristo en las nubes. ¿Por qué? ¿Cómo? Carne y sangre no heredarán, pero estamos hablando, ya nos fuimos después del milenio, porque esa es la herencia. No podemos nosotros ser arrebatados porque hoy por hoy estamos sujetos a las leyes físicas. Entonces viene la intervención de la Filadelfia, del amor. ¿En qué consiste el amor? En que Él nos amó primero. Y por eso nosotros podemos amarle a Él. Entonces va a llegar un momento que el amor va a cubrir las faltas que tengamos todavía. Pero eso va a romper las leyes físicas y nos vamos a elevar. O sea, cuando usted sienta, va a comenzar a ver, estoy bajando de peso, va a decir alguien. Y se va. Y los de la par lo van a ver cuando se vayan. Base bíblica. ¿Cómo? Jesús, varones galileos, ¿qué hacéis viendo arriba del cielo? Este mismo Jesús, así como lo vieron irse en las nubes, así mismo regresará. Porque los que vayan a ver, los que vean a otros irse y no se vayan, lo van a ver, pero después de la tribulación. O sea, pero nosotros tenemos que comenzar cambiando nuestra mentalidad de la Odisea a la Filadelfia. Porque si para comenzar no lo creemos, seguro que nos quedamos. Seguro. Pero tenemos que comenzar, oiga, porque la forma que creamos va a comenzar a cambiar lo que hacemos y después va a cambiar lo que somos. Porque alguien puede dejar
de hacer siendo. Por ejemplo, yo conozco casos que hay gente que ya no toma, pero quiere tomar. Cuando mira una cerveza, principalmente para estas fechas, va. Y mira la que está anunciando la cerveza, peor todavía, se le activan 2 pecados a ellos. Pero no lo va a hacer, pero siente la presión. Entonces él está dejando de hacer, siendo todavía. Entonces cuando deje completamente de hacer y pase el espíritu a cambiar lo que él es, está en una línea directa a ser arrebatado. Bueno, nosotros no hemos entendido eso, miren, ni nosotros que hemos estudiado esto por años, no le hemos entendido a cabalidad. Por eso tenemos manifestaciones de la Odisea todavía. Bueno, entonces, no confiar en ninguna cosa fuera de su propia existencia y en las operaciones, ideas de su propia mente. En un sentido informal, podemos decir que el ego, o sea, lo que decía Juan Carlos, el ego es una preocupación desmedida por uno mismo. ¿Es vanidad o presunción? Bueno, veamos entonces, mire pues. Entonces vamos a ver cómo una de las formas que ataca y que se manifiesta la iglesia de la Odisea en nosotros es esta. Mire pues, por ejemplo, alguien se recuerda, usted cuando era chiquito puede ser que era obediente un poquito. O sea, por lo menos alguna edad fue obediente, ¿va? Por lo menos cuando le daban su pacha era obediente, tal vez, ¿va? Pero llegó un punto, oye, pero veámoslo, llegó un punto que comenzó a saber que podía pensar. Y con ese pensar se le dieron opciones para hacer. Cuando se le abrieron los ojos, pudo elegir. Cuando se le abrieron los ojos por el pecado, Adán y Eva pudieron elegir entre el bien y el mal. Entonces, nosotros, un niño llega a un punto, a una edad, de que a él no le importan las reglas que existan en casa. Las va a romper y no le va a importar nada. Eso es lo que hace. Bueno, mire, hablemos. Si un niño comienza a romper, o sea, comienza a crecer, por ejemplo, mire, ¿cómo se le llama a los en mi pueblo dicen teenagers? O sea, ¿cómo se les llama a ellos aquí en español? Adolescentes. ¿Y qué quiere decir adolescente? Falta de. Por ejemplo, este adolece de educación, o sea, le falta educación. Entonces, ellos adolecen de un punto de pensamiento que realmente debe superar lo bueno a lo malo generalizado. Entonces, por eso un joven quiere hacer lo que otros hacen. Yo he oído cristianos que me dicen, fíjese que mi hijo quiere dejarse el pelo largo. Y largo le estoy hablando al hombro. O sea, ¿está mal o está bien? ¿Qué dicen? O sea, si nos vamos a entender, ¿está bien o está mal? Pues puede ser que esté mal. ¿Pero por qué? Porque eso es, o sea, por ejemplo, alguien aquí fue hippie. Bueno, ¿fuiste hippie, no? ¿O Byron? Bueno, mire pues. ¿Vos fuiste hippie? No, yo no haber nacido, ¿va? Ok, ¿tu Carlita de hippie? No. No. Bueno. Mire pues, ¿cuál era una característica de un hippie? Rebelde. Ok, mire pues, incluso estudios decían que esa generación de los años 70, de los hippies, ellos manifestaban su rebeldía dejándose el pelo largo, diciendo que ellos no los mandaba nadie. No querían trabajar, no querían estudiar, solo querían vivir peace and love. O sea, oiga, pero eso es un reflejo del alma. Espiritualmente, oiga, hay hombres peludos espiritualmente. Y hay mujeres rapadas espiritualmente. Y sabe que era una mujer rapada, ¿verdad? Era una prostituta. Porque es infiel espiritualmente. Y hay hombres, por supuesto que también. Entonces,
De esa misma forma, espiritualmente hay una etapa de adolescente. Por eso el apóstol Pablo decía, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero ahora que he crecido, ya no pienso así. Entonces nosotros, hay gente cristiana que es niña. O sea, es niña. O sea, no de sexo masculino, femenino, más, sino es niño, pues, es niño por su forma de pensar, porque sigue hablando como niño. O sea, ¿por qué? Mire, por ejemplo, usted sabe por qué algunos niños hablan así como, mira papá, aquí mi pacha, mi pachita. ¿Por qué hablan así? Así les hablan. Así le hablan, ay, mi muñequito, que he hecho pachita, un doble litro con mamón, ¿va? O sea, le hablaban así y ellos creyeron que así era. Ahora, pero trasladémoslo espiritualmente. Oiga, ¿cómo nos hablan y cómo hablamos? Yo oyendo a alguien digo, puedo detectar si es Odisea o es Filadelfia. Solo oyéndolo hablar. ¿Qué habla? Y estoy hablándole, y recuérdese que lo peligroso de la Filadelfia es que es iglesia. No es del mundo, estamos hablando de iglesia. Yo digo, mira, ¿y qué pensás de cuando una señal de que ya terminaron los dolores de parto? A saber, yo mejor parto antes que me sigan preguntando, ahí se va. O sea, no sabe. Y al que no sabe, se va a quedar. Pero nosotros, gracias a Dios, sabemos. Voy a repetir, gracias a Dios nosotros sabemos. A ver, unos menos que otros, pero todos sabemos. Bueno, entonces, ahora veamos. Entonces, el adolescente no le importa papá, no le importa mamá, abuela, abuelo, director, no le importa nada. No sigue instrucciones. La iglesia Odisea no sigue instrucciones porque cree que su concepto es superior a cualquier concepto fuera de él. Entonces vemos acá que los mensajes de la iglesia que da Apocalipsis son a 7 iglesias, lo sabemos. Pero al entender un poco la forma de cómo baja la instrucción divina desde Dios hasta el mundo, porque el mundo también es enseñado y es instruido, aunque no quieren saber nada. Pero a ellos también llega el mensaje. A través de nosotros, o usted no le ha hablado a alguien de Dios, pero ha rechazado el mensaje. ¿Para que sí? Le hemos hablado a un montón de gente y dicen, está bonito, pero no aplica, que es el famoso dicho, ¿va? Y no quieren cambiar. Entonces, mire, entendiendo esto, vemos cómo viene el entendimiento de la obediencia a través de la instrucción de la delegación. O sea, del gobierno. Usted, mire, vos no sabés, Daniel, cuántos trabajadores hay en el gobierno. Yo creo que hay unos 200,000 tal vez, ¿va? En todo lo que es gobierno. Mírate, o sea, no importa que nos equivocamos en uno o dos, ¿va? Pero póngale, o sea, pero esa gente, en primer lugar, entendamos que depende de 3 organismos. Todos los trabajadores del Estado, todos dependen de 3 organismos. Que la famosísima divisiones, pues, que hiciera la Constitución Política de la República de Guatemala, judicial, ejecutivo y legislativo. Todo depende de ahí. Hay una jerarquía. Hay directores, hay un montón. ¿Vos no sabes cuántos son? ¿Cuánto? 50,000. 450, más de 450,000. Gracias. O sea, sí es un buen grupo, va. Pero hay de jerarquías. Mire, pues entonces, la Odisea no acepta jerarquías. Mire, pues, por ejemplo, y de la iglesia sale la novia, que es la que entiende la cascada, le llamo yo, la cascada de la revelación, de la obediencia. Por eso, mire, el Señor
cuando sacó el pueblo de Israel, él usó un método administrativo bien bonito, tremendo. Primero lo dividió en 12 tribus. Cada tribu puso un patriarca. Cada uno tenía gente que estaba abajo de él hasta llegar a un gobierno. Y el gobierno se entiende por leyes a las cuales hay que sujetarse. Espiritualmente hay gente, hay ovejas que no se sujetan. Por ejemplo, yo me recuerdo una vez que vino aquí una persona, no aquí, creo que abajo, una persona y entró con gorra. O sea, ¿será legalismo estar con gorra? ¿Qué dice usted? ¿O respeto? Mire, hay atenuantes. Por ejemplo, alguien que está enfermo, alguien que tenga un problema, por supuesto, no va a ser, no te pones eso, no. Pero alguien que está bien, le dijimos, mira, yo creo que le dije a Mano, no sé, fue a vos que te dije, mira vos, ese gorrudo, decirle que esté algún problema o con su cabecita, ¿qué va? Se fue. Como quien dice, reglas aquí. Si yo un tata tuve, Mano, ¿qué vas a decir? Gracias, pastor. Fue aquí, ya estábamos acá cuando ocurrió eso, pero el punto es que yo recuerdo que en la Biblia da una instrucción de que se destape uno la cabeza cuando está uno en adoración. Oh, sí, es que eso es para orar. Para orar y profetizar, la mujer se tiene que cubrir por cuestión de los ángeles, por cuestión de que está cubierta en esa misma sujeción, está cubierta, o sea, con cobertura espiritual. Mire, pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que le preguntaba a mujeres, mira, yo he visto que te cubrís, ¿por qué? Como todas se cubren. ¿Está bien o está mal? Está mal, porque entonces lo que van a ver es que hay una obediencia no directa, sino de entorno eclesiástico. Y se basan en aquel dicho del mundo que dice, al país que fueres, a lo que vienes. O sea, mire, una mujer tiene que creer que cuando está orando y se está cubriendo, está siendo protegida de pensamientos de ángeles que le quieren venir a estorbar. Un hombre cuando ora y sabe que no tiene cubierta la cabeza, tiene que estar en la certeza que él es la cabeza de la mujer. Y si no, pues es cabeza de todos modos, que no tenga mujer. Mano, ¿hace algo o no? ¿O quién hace ahora? Perdón, pastor, tal vez no me expliqué mejor. Yo recuerdo que hay una parte en la Biblia donde dice que uno de hombre se debe descubrir la cabeza. No me recuerdo si es en oración, en adoración o estar en el templo. Esa es. Es eso. En Corintios, cuando oren, dice, si la mujer no se cubre, afrenta su cabeza. Y el hombre que no se cubre, que se cubre, afrenta su cabeza. Lo que pasa es que, mire, el hombre no se cubre porque su cabeza, ¿cómo es la cabeza oiga eso, cómo es la cabeza del hombre? ¿Literal, visible o espiritual? Es celestial. O sea, ¿cuál es la cabeza del hombre? Entonces, si mi cabeza es invisible, mi velo es invisible. Ok, ahora, ¿cómo es la cabeza de la mujer? Visible. Entonces, por eso se tiene que cubrir en una forma visible. Y algunos están en contra de eso. Cada quien. Nada es por obligación, sino por fe, por amor y por convicción, y que sea escritural. ¿Verdad? Bueno. Entonces, mire, entonces aquí viene Dios, esto está en Apocalipsis capítulo 1. Dios le da la revelación a Cristo, Cristo al ángel de Dios, el ángel de Dios a Juan, Juan al ángel, que es el pastor, dice el griego, y él se lo da a la iglesia. Pero toda la iglesia que no es novia lo desecha. Y al mundo llega y lo desecha. Bueno, veamos, mire, pues aquí le pongo por ejemplo, el diccionario Strong, griego 32, ángelos. De ángelo viene también del G71. ¿Hay pregunta?
Ahora, dale. Es con relación a cubrirse la cabeza, digamos, hay muchas doctrinas o iglesias que no tienen esa doctrina. Entonces, digamos, la salvación no las da el creer en Cristo. ¿Cómo? La salvación no las da creer en Cristo. O sea, somos salvos porque creemos en el Señor, ¿verdad? Pero, digamos, eso podría ser un impedimento como para ser arrebatado. Por supuesto. No para salvación, pero sí para ser arrebatado. Pero que tienen, ellos saben que el arrebatamiento. Pero, mira, pero una cosa es saber y otra cosa es prepararse y estar listo para el arrebatamiento. Pero mira, no solo obediencia, porque alguien puede decir, me cubro porque me dijeron. Tiene que tener la convicción en su corazón, porque Dios ve el corazón y después ve el acto. Entonces, ahora, las iglesias que no se cubren, porque dicen que es del Antiguo Testamento, que eso no existe. O sea, yo no estoy diciendo que se vayan a perder, pero arrebatado no. Por ejemplo, mire, que se recuerdan de Rebeca. Cuando vio a Isaac, ¿qué hizo? Se cubrió. O sea, dijo, me tengo que cubrir. Entonces, los que no se cubren, por supuesto, tal vez aplicaría, Hechos 17:30, que dice que Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia. Pero aquel que ya no es ignorancia, sino es desobediencia, es la Odisea. No es que no sea iglesia, pero es iglesia la Odisea. ¿Por qué? Porque no sigue esto, la línea de las jerarquías, del gobierno de Dios. Ahora, ¿Dios le pudo haber hablado directamente a la novia? Sí. ¿Le pudo haber hablado directamente al mundo? Sí. Pero Él quiso usar jerarquías para que nosotros entendamos que hay jerarquías. Y a nadie le gustan las jerarquías, a nadie le gusta que le digan qué hacer. Por ejemplo, fíjense, un patojo, 14 años era así, era de aquellos, aquí gracias a Dios no hay, y usted no sé si conoce alguno, que era bien malcriado. Iba una vez con un tenis, una pitona que tenía el tenis, me parecía saber qué es una pitona, y lo iba desamarrado. Iba así, con la gran pitona. Entonces le dice, mira, amárrate el zapato que te vas a caer, yo así ando siempre. ¿Y qué? Bueno, cada quien va. ¿Por qué? Porque no le gusta que le digan. Ahora mire, nosotros lo podemos ver en nuestros hijos. A veces no les gusta lo que les decimos, ¿sí o no? Y a veces a nosotros no nos gusta que nos digan nuestros padres literales. No, papá, si usted ya está viejito, ya le tengo su caja, no tenga pena, bájala. Porque pensamos, la Odisea, que somos más sabios que nuestros padres, en unas cosas sí, en otras no. O sea, es la naturaleza del hombre de no obedecer, no seguir reglas, no seguir instrucciones. Bueno, entonces mire, dice, traer nuevas. Mensajero, especialmente ángel, por la implicación pastor. Mensajero, ángel. Entonces, aquí está hablando de que tiene que haber, oiga, en un nivel entendiendo que el pastor no tiene que hablar de sí mismo, porque si no, ese pastor es un pastor de la Odisea. Entendiendo que es un mensajero. ¿Cómo dice el dicho coloquial de los mensajeros? El mandado no es culpado. Entonces, ahora, si yo digo algo de lo que no me dijeron, yo soy culpable. Pero la culpabilidad también la tiene el que oye, por creer sin ver, o sea, creer sin ir a la palabra. Porque ahí es donde salen todas las sectas de cosas que se inventan. Se me apareció el Señor y dijo que nosotros nos rapáramos todos. ¿Quién haría caso a eso? Yo no. Y yo creo que nadie va. Y las mujeres todas tienen que meterse al gimnasio o si no operarse. Porque aquí solo 90, 60, 90. No. ¿Por qué? Porque está fuera de la doctrina. Está fuera de la edificación de los 5 ministerios. Pero ¿sabe qué es lo que cae mal? No los que dicen, los que obedecen a cosas que no son bíblicas.
Porque uno ve unas cosas, digo, ala, este se va al infierno, este pseudo ministro, pero los que los oyen, los que los siguen, qué tremendo. Ok, bueno, mire pues, viene del griego 71, el 32, el 71 dice así, hago, verbo primario propiamente guiar. Ok, entonces, hay que entender que la iglesia de la Filadelfia tiene que ser guiada. El que no se deja guiar es la Odisea. Mire, venía yo pensando en algo. Hay gente que hace cosas buenas. ¿Está bien o está mal? Aquí sí depende. Porque si alguien hace algo bueno, pero no lo hace siempre, no está bien. Por ejemplo, alguien que le diga a su esposa, te amo, ¿está bien o mal? Depende. Si le dice solo para el 14 de febrero, no está bueno. Si le dice solo de vez en cuando quiere que le haga caldo de res, ya está cansado de los frijoles de lata ducal, está mal. Lo bueno, para que realmente lo sea, debe de ser una constante. Igual que un niño, igual que usted. Mire, por ejemplo, aquí vino una hermana una vez, tenía como 3 meses de no venir. Yo le dije, mire hermana, ¿qué le pasa? Ay, hermano, usted debe estar contento porque vine, me dice. Sí, pero mire, la verdad es que estoy contento. Le dije, pero lo que no estoy contento es que sea pura turista, que venga cada 3 meses. No vaya a ser que la otra vez cuando quiera venir ya nos fuimos, le dije yo. Ay, no sea así que ustedes no se pueden ir sin mí. Si no es que no vamos a esperar a ella, ni nos van a esperar a nosotros tampoco. Por eso le decía, cuando el Señor Jesucristo se fue, lo vieron muchos, y no hicieron nada. Cuando se fue cuando se fue Elías, habían una compañía de profetas, de que dijeron, ¿no sabes, Eliseo, que acaso que a tu siervo, a tu amo va a ser arrebatado? Sí lo sé, sabía Eliseo, sabían la compañía de profetas, y no hicieron nada para ser juntamente arrebatados con Elías. Mucha gente va a saber, pero no va a hacer algo para ser arrebatado. No va a saber qué hay que hacer para ser Filadelfia, pero va a seguir siendo la Odisea. Muchos. Ok, entonces dice, propiamente guiar, o sea, la Odisea no se deja guiar. Concepto propio. No se deja conducir. Oiga, pero repito esto, por favor, no es control, uno solo tiene que enseñar el camino. Uno no puede hacer, digamos, algo que no es bíblico. Por ejemplo, dígame algo que no es bíblico, que alguien le dijera que tiene que hacer. Sí. Si alguien le dice, mire, si usted es pobre, está en maldición. Nadie tiene que ser pobre, porque la Biblia dice que Él fue empobrecido para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y dice la Biblia eso. Pero está hablando primero en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. No está hablando en lo material. Dice, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. O sea, no está hablando de lo literal ahí. O alguien que dijera, miren hermanos, necesitamos una colecta de 1000 quetzales por cabeza. Al que no la traiga, mejor que ni venga. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Yo conozco iglesias aquí en Guatemala que hacen así. Y la gente mira qué hace para conseguirlo. Digo yo, qué tremendo eso. Guías ciegos, guías de ciegos. Si está en la Biblia, vamos a hacerlo. Si no, no. Bueno. Ok. O sea, por implicación de traer, arrear. Hay gente que necesita ser arreada. ¿Quiénes necesitan ser arreados aquí, hermanos? Levante su mano. Aunque no era levante, pero yo los conozco, hombre, yo los conozco. Pero ¿saben qué? Pero, ¿está bien o no? No, no está bien. Usted no va a decir, sí, hermano, está bien ser arreado. Como dirían algunos, arreado.
Por ejemplo, mire, le pongo ejemplos. Por ejemplo, un hijo que hay que decir que tiene que estudiar y que hay que arreglarlo para que estudie, no entiende absolutamente nada para quién está estudiando. No entiende el sacrificio grande o pequeño que hace su papá para que estudie. No lo entiende. No le importa, porque no tiene esa sensibilidad. O sea, mire, uno cuando estudia, ¿quién es el beneficiado? Uno mismo. Porque incluso está comprobado que muchos hijos nunca ayudan a su padre lo suficiente cuando ya son profesionales. Entonces no estaba estudiando para el papá, sino para él mismo. Y aún así, bravo. No tiene la conciencia, pero ¿sabes qué? Pero hay que enseñarles, hay que explicarles. Por eso, mire, nunca es bueno darle todo a un hijo. Y nunca es bueno negarle todo a un hijo. Tienen que saber que hay veces que sí va a haber y hay otras que no va a haber. Tienen que entenderlo. Mire, por ejemplo, ¿cómo involucrar a la familia para entender? La viuda, ahora sí hablemos de la viuda. Tenía 2 hijos. Ellos sabían del problema. Sabían cuando fueron ayudando y no vayan, pero sabían, se les tuvo que explicar cuando el problema se manifestó. Vayan patojos y consigan vasijas no pocas. Ellos sabían del problema. Sabían que tenían que trabajar, tenían que aportar. Bueno, ok. Específicamente pasar el tiempo o figurativamente inducir. Entonces, el que se deje inducir, pero repito, a lo bueno, a lo sacro, a lo bíblico, es la que se deja conducir a eso, no a nada de carne, no a nada de que el pastor quiere que todos vengan de traje. No, o sea, ahora sí es un privilegio esa parte, pero aún así, yo por eso no me gusta como que, por ejemplo, mejor no digo, ahí después le digo si quiere, pero no forzar a la gente a nada. Mire, con que haya bañado es suficiente, hermano. Ok, estamos ahí, porque yo tengo que inducirlo, pero por su bien. Yo lo hago por mi bien, porque yo lo hago la inducción para Dios, para que sea arrebatado a usted, a mí me genera galardón. Ahora, si usted lo toma o no lo toma, Odisea o Filadelfia. Arrastrar. Hay hermanos que necesitan ser arrastrados. O sea, todos a veces necesitan una su buena. ¿Sabe cómo? ¿Qué me imagino yo? ¿Han visto los bloques de hielo de granizada? Que ya se les raspan. ¿Ha visto? ¿Va? Hay hermanos que necesitan esa arrastradita. Porque si no, ni así, uno ni así. Bueno, conceder audiencia, conducir, guiar, meter, bueno, ahí estamos. Oye, una de las cosas, ¿alguien quiere maravillar? Vamos a regresar aquí. ¿Alguien le gustaría maravillar a Jesús? ¿O no? Hermano, si a veces un niño le lleva con toda la emoción del mundo un dibujito, mamá, feliz día de la madre, el dibujo está horrible, ¿verdad? Pero usted como dice, ay, qué chulo, ¿por qué? Porque lo hizo con amor. Así nos ve Dios nosotros cuando hacemos algo. Dirán, ay, pobrecito, está horrible lo que hiciste, pero veo tu intención, hijo amado, va. Bueno, entonces, ¿cómo maravillar a Jesús? Mateo capítulo 8, verso 9. Dice, porque yo también soy un hombre bajo autoridad. O sea, tenía un principio de Filadelfia. Y tengo soldados bajo mi mando. Y si digo a este, ve, él va. Si digo al otro, ven, él viene. Y si digo a mi siervo, que tenía soldados y siervos, hace esto, él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló. O sea, ¿qué lo maravilló? ¿Su fe? ¿O lo maravilló la forma de vida de entender las jerarquías? No, ahí la primera la jerarquía. Después sí tuvo fe.
Cuando dijo, no es necesario que vayas, solo di la palabra y mi siervo será salvo. Eso fue fe. Pero él vio que se sujetaba. ¿A quién se sujetó él? A Dios, a Jesús, que es Dios. Entonces la sujeción tiene que ser a Dios. Pero a través, como les enseñé en a través de ese canal. La Biblia dice que el ungüento, el aceite de Dios, el óleo, cae en la cabeza, las barbas, las vestiduras, hasta el borde de las vestiduras. Pero al que no está con una cabeza que le diga qué hacer, pero de algo que sea bíblico, que algo que sea, hermano, comprobado que es del Señor, si no está ahí, no va a recibir la bendición, no le va a llegar. Ok. Entonces, cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto, aquí ya pasó la fe. Primero se admiró de entender el principio de gobierno y después que tenía fe para que ese principio fuera útil en lo secular y eclesiásticamente, o sea, en la parte espiritual. Mire, yo me recuerdo que a mí hay gente que he recomendado, me dice, mira vos, ese es buen trabajador. Lo único malo, mira vos, que él no hace caso vos. Sabe hacerlo, pero no hace caso. Le digo, mira, tráeme este reporte mañana, me lo lleva a los 2 días. Y bien hecho. Yo le dije, no te dije sí, pero se me olvidó. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué le falta? Ser responsable. Es un trabajo. Cuando usted no le ha pasado así que a usted le ofrecen algo para un día y no se lo cumplen. A mí me pasa todos los días. Y con gente aquí, cosas espirituales, pues. Digo, mi hermano, ore por esto. Va, oraste. No mintas. Bueno, la verdad que iba a orar. ¿Y eso para qué sirve? Yo iba a cambiar mi forma de ser, pero fíjese que no me dio tiempo a cambiar. Y Jesús, él les dijo, se maravilló. De cierto digo que no he hallado tanta fe en ninguno de Israel. Bueno, veamos pues, mire pues. Mateo 9:36. Está hablando de Jesús, la multiplicación de los panes. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, oiga, gran cantidad, Jesús sintió mucha compasión. ¿Cuánto era esa gran cantidad? Más o menos. $5,000 hombres. Pónganle que fueran casados todos, 10. Que tuvieran un hijo, 15. O sea, para los que tuvieran más hijos, vendrían a sustituir a los que no eran casados. Medio 15,000. Era bastante gente. Jesús sintió mucha compasión, no compasión, mucha compasión. Mire, ¿alguien tiene el diccionario aquí el griego? Mano, ¿qué es sobre eso? Bueno, es que yo lo quiero ver, si mucho es mega, o sea, le dio una mega compasión. ¿Lo tenés tú, Juan? Bueno, buscarlo y vamos a terminar de leer. Jesús sintió mucha compasión porque vio que era gente confundida. Ok, ¿seguían a Jesús, sí o no? Sí, pero estaba confundida. Ok, ahora, ¿cuál es una de las cosas que generan confusión? ¿Cómo? La confusión le dura lo mismo. ¿Qué genera la duda? Mire, te lo pongo así para que lo vea. Cuando hay un examen y hay una pregunta y usted tiene duda de la respuesta, ¿por qué le genera esa duda? ¿Quién dijo falta de conocimiento? Por falta de conocimiento. Entonces, la gente confundida lo que no tiene clara la palabra. No tiene claro lo que está escrito. Porque vio que era gente confundida. Seguidores, eran Odisea, que no tenían quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Oiga, mire lo tremendo, mire lo tremendo. ¿Quién estaba ministrando a esa gente en ese momento? Jesús. Y parecía que no tenían pastor,
¿Por qué? Porque eran de los muchos, pero no habían entendido las jerarquías del gobierno. No lo habían entendido. Una de las cosas que nosotros tenemos que pedir, hermano, es aprender a ser obedientes en lo que corresponde, pues. Por ejemplo, me han contado, no sé, no he visto, bueno, tal vez una vez, pero no aquí en Guatemala, que el predicador estaba sudando y agarra así el sudor y la gente, hermano, yo llamaría eso cerdo. ¿A quién le gustaría recibir pero a veces, hermano, pues ni el de la esposa les gusta a uno? ¿Sabes? Vos alejate que estás sudando, le dice. Ok. ok, miren pues. O sea, pero entonces, eso no es bíblico, hombre. ¿Cómo va a ser eso? ¿Dónde está en la Biblia eso? Gente que no tiene quien la defienda. Teniendo pastor no tiene quien lo defienda. Mire esto, mire este pensamiento. El que tiene pastor y no agarra la palabra de Dios que da a través de él, está indefenso. Porque no está siendo alimentado. O sea, mire, algunas mamás alguna vez creo que lo hicieron. Cuando algún hijo estaba como con berrinche, le ponía el plato. Si querés te lo comes, si no, déjalo. ¿Alguna vez te han pasado eso? Y con otras palabras, ¿verdad? Si no te lo comes, en otra palabra, ahí está. Así pasa espiritualmente. La palabra se sirve. Y hay gente que la agarra, que no solo la ingiere, sino la digiere. Y hay gente que la ingiere y la vomita, porque no cambia, no recibe fuerzas. Hermano, así un hermano, ay, hermano, ¿qué pasó? Le digo, ay, hermano, es que ando con un gran problema, maestro. Y no te hizo iglesia por eso, hasta que esté resuelto voy a la iglesia. Solo que te esté presidiendo la CICIG le va a decir, ¿o qué? Pero si no es aquí, ¿dónde? O sea, gente que tiene pastor, pero oiga, pues dice como que no tuviera pastor. Parecían rebaños de ovejas sin pastor. O sea, sí tenían pastor, pero ellos no aceptaban ese pastorado. Eran seguidores buscando milagros. Solo milagros. Y es que milagro más grande que nosotros que hayamos cambiado a como éramos. Por lo menos un amén, hombre. Por ejemplo, fíjate lo que me contaste vos, Daniel. De lo que me contaste, ¿te acuerdas? Fíjate que, no, la última vez, por ejemplo, yo me quedé pensando en algo que le pasó a él, que era lo que habíamos hablado de recuperando lo perdido. O sea, algo que estaba perdido. ¿Vos hiciste algo para recuperar eso? No, pero en ese momento, al contrario. Pero entonces es lo que le decía. ¿Quién está tirando las chocas ahí? O sea, al contrario, Dios es el que hizo algo cuando parecía que estaba perdido. Ahora, ¿sabes qué? Te iba a decir, lo encontraste, ¿qué toca? Mantenerlo. Y a todos nosotros también, pues, a todos nosotros. Ok, tener pastores, agarrar lo que Él da de comida, hacerlo suyo. Oiga, dije palabra, no dije cosas. Yo digo cosas que son mías, esas no les haga caso. Cosas que están en la palabra. Ahora, imiten en lo que yo imito. Si yo no imito en algo, no lo imiten. Pero algo un poquitito tratamos de imitar. ¿O no? ¿Sí va? Bueno, no muy convencido, no entiende, hermano. Yo no es que no le diga amén, no entiendo lo que está hablando. Mire, pues. Entonces ahora la pregunta es, ¿entran al reino los seguidores? ¿O solo lo miran? Ver al reino, entrar en el reino y heredar el reino. La Biblia nos habla de esas tres facetas. Cristianos del atrio solo lo miran. Cristianos del lugar santo entran, pero no moran. Y cristianos del lugar santísimo lo heredan, es de ellos.
Ok, dice, Jesús les dijo, Mateo 9:37, le dijo a sus discípulos, son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios. La pregunta será que la hagamos, si no la digamos, ¿necesitamos nosotros entrar al reino de Dios? Nosotros sí necesitamos entrar al reino de Dios. Pero son muy pocos los discípulos para anunciarles las buenas noticias. Porque ¿quién es el encargado de las buenas noticias? Todos nosotros. Todos. Mire, y pareciera increíble, pareciera. Pero digamos, yo recibo reportes, hermano. En primer lugar, me alegra recibir, por ejemplo, peticiones de oración diaria. A veces reciben hasta 10 peticiones de oración por la página diarias. Unos casos, digo, hombre, este caso sí está demasiado grueso, decía yo. Pero unos casos, hermano, terribles, terribles. Digo, y esos hermanos están chillones con lo que le está pasando. Yo. Ok, pero hay reportes de gente de Israel, de Rusia, Japón, no, de plano con Google, no sé, con la página tiene para ver en idiomas, pero ahí llaman algo y reciben. Pero nosotros, pero tú también eres responsable donde vayas. Trabajo, casa. Hermano, mire, si a mí me han dicho, mire, fíjese, alguien que trabaja ayudando en casa, me dice, hermano, fíjese que ahí donde estoy, yo quiero que ore por mí para que cambiar de trabajo. ¿Está bien o está mal? Depende, ¿va? Aunque gane menos, me dice. Mira, aunque gane menos, de verdad. Pero esta señora es tan brava, me dice. Ay, me trata re mal. ¿Y sabe qué? Le aceptaría lo brava, pero encima loca. Me dice, ¿dónde dejaste mi bolsa? Yo no la toqué, no, vos la agarraste y se pelea conmigo. Cuando a la hora, disculpa, es que la dejé en el carro. Ya no puedo. Ustedes no dejan cosas, no se les olvida, no dejan las cosas, ¿verdad? Sí. Solo las hermanas, ¿verdad? Bueno, ok, entonces, por eso, esta pregunta se la hago. Pídanle a Dios que envíe más discípulos. Esa oración, no creo que la hagan todos. El Señor envía obreros a la mies porque la escucha. No lo hacen. ¿Por qué? Odisea. Al que piensa solo en él, bueno, yo soy salvo. Y mi familia, hecho. Pero no pensamos en los demás. Ese es el amor también. Pídale a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esta gente. Pero mire, aquí la palabra que envíe obreros a la mies, es que eso me lo dijo un hermano, lo revisé y así era cierto. Según el Strong, la palabra es ergates, del griego 2041, que es trabajador, o sea, gente que trabaje. Maestro, hacedor, obrero. De la gente lo que necesita es ser enseñada. Mire, por ejemplo, Carlos Slim, lo han oído, ¿verdad? Primero o segundo más rico del mundo, se dan duro con Bill Gates. Jeff Bezos le bajó 33 mil millones cuando se divorció. Eso le quitó la doña. Hay doñas agresivas, ¿verdad? Saber quién tuvo la culpa y no me importa. Pero mire, entonces, él dice, miren, yo lo que he descubierto es eso. A la gente no hay que regalarle nada, hay que enseñarle y educarla. Ese es el éxito. Ahora, si alguien que le es enseñado no aplica lo que le enseñan, ya es cada uno. ¿O no? Entonces aquí tratamos de enseñarle para que usted haga, para que usted cambie, para que usted pueda ser más dependiente de Dios y menos dependiente de su criterio. Eso, por supuesto, aplica también para mí. ¿Cuánto llevamos? Como 58. ¿A dónde? ¿Cuánto? 1 hora. O sea que ya es hora. Le leo y nos vamos. ¿Está bien? ¿Está contento? Recordemos que el próximo viernes no hay servicio, ¿verdad? Ni hay nada en la semana. De lunes a sábado no hay nada. El domingo acá. Espero verlo por lo menos bien bronceadito. Porque uno sí les hace falta, hermano. Parecen papel, puro papiro, va. Vale.
Así como hermano, la voz, pero tu color parece así como de aquellas películas de Crepúsculo, le digo yo. Pero así, hermano, y eso que ni me ha visto en short, me dice, dije yo. Mire pues, Jeremías 3:15, aquí termino. Y les daré pastores, les daré, es presente, pasado, futuro. Les daré pastores espirituales. Espiritual, hermano, mire, por favor, yo le aconsejo que cada quien hace, pero miro yo gente, hermano, y sabe que es lo peor de la iglesia, va de ver unos videos que nada que ver, y sé que los miran porque los comparten. Un hermano compartiendo un video del Guns N' Roses, o sea, digo, por lo menos que en la alabanza nunca lo voy a poner, digo yo, o sea, ¿qué pasa? Odisea. Otro de Guillermo Maldonado. O sea, no hay criterio. Han sido bien enseñados, pero han aprendido mal. Porque tenemos solo los 5 ministerios, tenemos nuestra palabra. La doctrina que no es nuestra, es del Señor, porque está en la Biblia. Por lo que decía, digamos, y lo peor, ¿sabe qué? La batalla es en la luz, veremos la luz. Porque el diablo se disfraza de ángel de. Entonces hay que entender cómo siendo enseñados, cómo aprendiendo. Por lo que decía, ¿verdad? Que decía, tenemos que ser ricos todos, ¿no es cierto? En primer lugar, y con ese versículo, ¿verdad? Y hay muchos. Él se hizo pobre para que fuéramos ricos. Y también hay otro que dice, porque si Él nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo pues no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Ahí hay unos versos, pero no es tan sencillo eso no es así. Les daré pastores espirituales según mi propio corazón. En el tiempo final, o sea, pastores escatológicos, pues. Hay gente que desecha, sale hablando de cosas escatológicas. ¿Y tu Biblia, pues? La escatología es aproximadamente un 37% de la Biblia. Aproximadamente. Pero por eso tenemos que tener una alimentación balanceada. De todo tipo. Por eso estamos los martes en discipulado, miércoles discipulado, viernes escatología y domingo devocional para tener el equilibrio. Ok, ¿quiénes los alimentarán cómo? Con lástima, con falsas esperanzas, diciéndole que todo va a ir bien, que mañana, que ahorita cambia todo. No, faltan lágrimas que derramar, hermano. Faltan todavía batallas de las cuales nos tenemos que levantar. Faltan muchas cosas de sufrimiento todavía. Todavía falta, pero lo bueno es, si caemos, tenemos que nos levante. Si sufrimos, tenemos que nos consuele. Y si perdemos una batalla, tenemos esperanza que el Señor está con nosotros siempre. Esa es la diferencia de nosotros. Denle un aplauso al Señor. Conocimiento. Comprensión. Entender el conocimiento para poder tener un juicio para tomar decisiones. Lo veo tan fácil, pero cuando le miro a usted, lo miro tan difícil. Pero que Dios nos ayude, hermano. Vamos a dejarlo ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Sí, nos regresó. Nos quedamos, ¿va? No preguntas, ¿va? Bueno, oremos pues. Pónganse a pie. Vamos a orar para pedir al Señor que nos auxilie y que nos lleve con paz y bendición a casa. Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Tu palabra ha sido expuesta, Señor. Te pido que nos ayudes a hacer la parte nuestra, Señor, no solo a ingerirla, sino a digerirla, Padre. Te pido que nos ayudes, Señor, a no basarnos en nuestro propio criterio, en nuestra propia experiencia, Señor, sino que sometamos a tu palabra, Señor. Sometamos a tu espíritu, sometamos a tu gobierno. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, Señor, todo lo que digamos, lo que oigamos, Señor. Y todo lo que somos, lo sometamos a ti, Señor. Nosotros queremos ser también hijos tuyos que te maravillen, entendiendo, Señor, nosotros
las jerarquías que tú tienes, que tú has puesto, Señor, basado sobre la fuente de tu palabra inspirada, Señor. No en ningún pensamiento humano, no en un pensamiento religioso, ni de alguna misión, sino de tu palabra bendita, tu santa palabra, tu palabra, Señor, pura, no adulterada. En nombre de Jesús, llévanos a casa con bendición, con protección, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios. Bueno, vayamos y nos riñamos en el camino.